Hola equipo, ¿qué tal? ¿Cómo andáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a otro vídeo más de Psicología de Orecua. Y bueno, espero que todo el mundo esté bien, y que vayáis cada día progresando un poquito más. Hoy os traigo un tema relacionado con la consecución de logros, la consecución de metas, es decir, llegar a aquello, a conseguir aquello que nos proponemos. No sé si os ha pasado alguna vez que os habéis propuesto conseguir algo o alcanzar algo, o os habéis propuesto algún reto, alguna meta, y os habéis quedado por el camino, es decir, no habéis llegado a su fin, a llegar a ese objetivo final que teníais definido. Esto es muy común y muchas veces pasa por que no nos organizamos bien, es cuestión todo de organización. Siempre hay que tener en cuenta que muchas veces hay factores externos que evidentemente dificultan mucho pues, el llegar a esas metas, con lo cual es verdad que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, si os proponéis algo y tenéis en cuenta que en gran medida depende de vosotros y de vosotras, pues vais a poder aplicarlo con organización y llegar al final con esa organización de la que os voy a hablar ahora. En primer lugar, quiero que tengáis en cuenta que el llegar a conseguir metas, en mayor o menor medida, es un progreso, es como un camino que hay que ir poquito a poco subiéndolo de alguna manera. Quiero que os imaginéis, por ejemplo, pues una pirámide, ¿vale? Una cosa así, en la que la base es como bastante más grande y la cúspide, el final, que sería como nuestro objetivo final, es mucho más chiquitito, más estrecho. Y que tengáis en cuenta para asemejarlo con esa paciencia y esa progresión de la que os hablo, que primero, para poder llegar al final de la pirámide, a esa cúspide, a esa parte alta, tenemos que recorrer como todos los lados de la parte de abajo de la pirámide para poder ir subiendo un escalón más. Espero que se haya quedado claro. Pero bueno, al final lo que quiero decir con esto es que hay que tener paciencia, que al principio, sobre todo, de iniciar un proceso, antes de llegar al final que queremos obtener, vamos a tener que hacer esfuerzo y vamos a tener que tener bastante aguante, porque hasta que lleguemos arriba se nos va a hacer un poquito pesado, ¿vale? Entonces, bueno, está un poquito ahí la clave. Lo voy a asemejar con el deporte porque creo que es algo bastante similar, es decir, si vosotros os proponéis un reto deportivo tipo, pues yo qué sé, hacer una maratón, conseguir hacer mis primeros 10 kilómetros en un tiempo más o menos récord, en fin, definir bien lo que queráis hacer es muy parecido a cualquier meta que nos podamos proponer en nuestra vida, ya sea, no sé, cambiar de trabajo, poder llegar a comprarme una casa, por ejemplo, o alquilar una casa mayor, no sé, desarrollo personal, en fin, ¿vale? Al final cada uno y cada una tiene sus propios intereses y sus propias inquietudes en la vida, pero bueno, lo asimilo un poco al deporte para que más o menos queden ejemplos claros. Bueno, como decía, lo primero que hay que tener en cuenta es esa pirámide y lo primero que hay que tener en cuenta es definir realmente qué es lo que queremos conseguir, definir nuestro objetivo final, que va a ser como la parte alta de esa pirámide, la última parte que vamos a llegar a ver, ¿vale? Pero es verdad que es muy importante tener claro qué es lo que queremos conseguir, bien definido. Por ejemplo, si quiero conseguir hacer una maratón, pues definir cómo la voy a hacer, en qué tiempo más o menos la puedo hacer, dándome un margen, ¿vale? Y tener más o menos ese objetivo. Ese es como el objetivo final, como la parte final, la meta, de alguna manera. Y lo tenemos que tener presente. Ahora bien, si tenemos solamente eso presente y nos ponemos, pues por ejemplo, a entrenar y a entrenar así sin ton ni son, pues llegará un momento en que nos cansemos, porque llegar hasta ese objetivo de hacer una maratón, por ejemplo, cuando nunca la hemos hecho, nos va a resultar muy complicado y va a llegar un momento que nos desmotivamos de por sí. Al principio lo cogemos como con muchas ganas, pero llega un momento en que se nos acaba el aguante y como tenemos el objetivo visualizado como muy lejano, llega un momento que eso genera mucha desmotivación y hace que muchas veces digamos, pues ya no lo intento más y tiro la toalla. ¿Qué hay que hacer entonces? Buscar y definir el cómo conseguimos llegar a ese objetivo final, es decir, definir objetivos a corto y a medio plazo. En el caso de la maratón, por ejemplo, un objetivo a medio plazo sería ir midiendo más o menos qué progresión de tiempo en cuanto a resistencia y velocidad en una carrera voy haciendo pues al cabo de, por ejemplo,
2 semanas, otras 2 semanas, otras 2 semanas, para ponerme un tiempo de medida donde yo pueda más o menos ver resultados. Tenéis que ser realistas, es decir, cada uno tiene que partir un poco de la base que tiene. Si no habéis corrido en la vida, pues evidentemente el objetivo final será en un tiempo muchísimo más largo. A lo mejor os podéis dar, yo qué sé, un año, por ejemplo, de margen. La gente que esté acostumbrada a correr y no haya hecho maratones nunca, pero sí haya corrido alguna carrerita o corra de vez en cuando, pues a lo mejor necesitará un poquito menos de tiempo, no llega al año, igual son unos cuantos meses. Y la gente que no haya corrido absolutamente nada en la vida, o sea, perdón, la gente que está más acostumbrada a correr todavía y ya haya hecho alguna maratón pero quiere volver a repetirla, pues a lo mejor es simplemente recordar cómo lo hizo la primera vez y volver a meterse en ese proceso. Al final esto lo quiero dejar claro porque es verdad que es algo muy subjetivo, que tenéis que tener en cuenta que tu vecino te puede decir, pues yo lo conseguí en 3 meses, y si tú llegas a los 3 meses y no lo has conseguido te vas a frustrar. Entonces hay que ser muy realistas y pensar en qué base tenemos para poder conseguir todo esto, tanto en el deporte como en cualquier otra situación que os pongáis como meta, ¿sí? Vale, pues entonces los objetivos a medio plazo en cuanto a esta maratón sería imaginaos, yo me pongo de plazo que la quiero hacer en 6 meses, pongámosle, ¿vale? Pues vamos a medir el medio plazo en semanas y cada vez, cada 2 semanas, por ejemplo, me voy a poner que tengo que bajar de tiempo medio 5 segundos, por ejemplo. No sé si es mucho o poco, pero bueno, imaginaos que me pongo eso, 5 segundos. Es decir, definir una vez más cuáles van a ser vuestros objetivos a medio plazo. ¿Y qué sería objetivos a corto plazo? Pues lo mismo, pero un poco más fraccionado, es decir, tener en cuenta el día a día, la progresión que vais haciendo día a día, es decir, en vez de partir de voy a entrenar hoy y me quedo con el objetivo final, voy a entrenar hoy y visualizo los objetivos a medio plazo. ¿Para qué? Para crear objetivos a corto plazo, es decir, cada semana, por ejemplo, poneros otro objetivo más. Pues si me he puesto 2 semanas bajar a 5 segundos de ritmo medio, por ejemplo, pues la semana me pongo que haga 2 segundos menos o 2,5, la mitad, por ejemplo, por poneros un ejemplo, ¿vale? Y entonces el objetivo a corto plazo más o menos sería esa semana y dentro de ese objetivo a corto plazo hay como mini objetivos a mini corto plazo para que os hagáis una idea, que sería la progresión diaria que vais haciendo, ¿sí? Es decir, si yo me propongo el salir a correr todos los días, o bueno, unos cuantos días a la semana, pues ver más o menos cómo voy yendo esos días, qué aguante tengo, qué sensaciones tengo, qué es lo que voy consiguiendo. A lo mejor de repente consigo incluso el objetivo que tenía a medio plazo, de lo cual eso nos motiva más y tenemos que ir siguiendo esa progresión poquito a poco, es decir, centrarnos en el día a día. ¿Por qué explico esto? Porque es muy importante, en vez de visualizar ese objetivo final que se nos hace muy largo, incluso en vez de visualizar ese objetivo a medio plazo, que también se nos puede hacer un poquitín largo si somos muy impacientes, hay que quedarse con las sensaciones que produce el logro de cada día. Ya de por sí estás haciendo un esfuerzo, ya de por sí estás siendo constante. Agradécetelo y date un premio si acaso, si lo necesitas, para seguir al día siguiente, pero quédate con esas buenas sensaciones que consigues y sobre todo con ese aguante y con esa resistencia que estás teniendo. Si visualizas y te quedas con lo que estás haciendo, es decir, centrarte en el día a día, centrarte en lo que estás consiguiendo, te aseguro que llegará un momento en que cada vez esa pirámide se va estrechando más. Y si al principio has tenido que dar una vuelta muy larga, luego también, llegará un momento en que eso se estrecha y al final del camino, de alguna manera, como que vas solo y llegas un poco más solo o sola a la cúspide de la pirámide, es decir, a conseguir tu meta. Solo me refiero como con más impulso. Al final hay que coger como carrerilla para poder llegar al final, a lo que queremos conseguir. Así que bueno, un vídeo breve, cortito, espero que haya quedado más o menos claro. Pensar en cosas que os proponéis en la vida, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel, pues como decía antes, laboral o de desarrollo personal o de pues, una tontería, por ejemplo, me quiero llegar a leer este año 10 libros, pues ver cómo lo hacéis, poneros a delimitar objetivos y a fijaros cosas más específicas. No hay nada como la organización, de verdad. Sé que muchas veces a lo mejor decís, pues esto es un poco rollo o no apetece mucho ponerse a definir lo que queremos hacer, pero realmente nos ayuda, organiza nuestra cabeza, nos da, como os digo siempre, mayor control sobre nosotros mismos y es muy importante eso para la autoestima, para que nos encontremos bien, porque si hacemos todo a lo loco sin pensar y como, bueno, ya llegará, llega un momento en que nos desmotivamos,
tenemos esa sensación de pérdida de control y obviamente no conseguimos nuestros objetivos. Con lo cual, si tenéis algo marcado que veis que no estáis consiguiendo, que os está costando muchísimo, tanto a nivel deportivo como en otras áreas de vuestra vida, organizaos. No hay nada como la organización. Poneros esos objetivos a largo, medio y corto plazo, incluso a cortito plazo, los que necesitéis para poder implicaros y para poder ser constantes y para poder, por supuesto, llegar al final, que es el objetivo y es nuestra meta. Así que os animo a que lo intentéis, a que busquéis qué podéis conseguir y lo hagáis de esta manera y sobre todo que trabajéis también esa paciencia y que trabajéis internamente y os metáis en la cabeza al principio de todo, sobre todo, esa progresión, ese aguante que tenéis que tener y ese esfuerzo que hay que hacer. Obviamente muchas veces no habrá ganas, no pasa nada, no os hundáis, tenéis que permitiros también días, pues como digo siempre, de más bajón. Por supuesto las personas nunca somos lineales, siempre estamos fluctuando. Y eso hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Entonces, si os proponéis un objetivo y ya un día que por lo que sea os dan ganas de tirar la toalla, descansad, no os frustréis, pero quitaros esa idea de tirar la toalla, pensar que es solo un día, que no pasa nada, que os lo podéis permitir y que al día siguiente lo cogéis todo con más ganas, seguro. Así que bueno, una vez más, os animo a ello, poneros a tope con vuestros objetivos y con vuestras metas, porque a medida que vamos consiguiendo logros y vamos consiguiendo cosas que nos proponemos en la vida, nos sentimos cada vez un poquito mejor. Y al final, pues oye, le damos un poco más de vidilla a nuestra vida en general, ¿sí? Bueno, me despido ya, os mando un beso enorme, espero haberos ayudado con esto y si tenéis cualquier duda, aquí estoy, para lo que necesitéis. Un saludo, cuidaros mucho, siempre fuertes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.